Anatomía en la pizarra. Bien, vamos a continuar con nuestra clase de articulaciones de extremidad superior. Recuerden que en la clase anterior nosotros estuvimos analizando de que el cíngulo del hombro estaba compuesta por tres articulaciones de tipo verdadera, ¿cierto? Sinoviales, como son la articulación esternoclavicular, acromioclavicular, glenumeral, y una unión fisiológica escápulo-torácica y una unión fisiológica también llamada subdeltoidea o subacromial, como quieran llamarlo. Bien, primera de estas articulaciones, vamos a analizar la articulación esternoclavicular. Esta articulación esternoclavicular, como nosotros habíamos mencionado antes, debemos de someterla al cuadrito de nuestra descripción. Dentro de lo que corresponde, primero, a la clasificación que le vamos a asignar a la articulación esternoclavicular, vamos a decirte que es una articulación sinovial. Es una articulación móvil, podríamos llamarla diartrosis. Diartrosis. Y aparte de eso es una articulación, en los clásicos, es cierto, en los libros clásicos sale encaje recíproco. Pero podemos decirte que es una articulación en silla de montar o sellar. Ahora, las superficies articulares, si nosotros vamos a un esquema un poquito más elaborado, ¿cierto?, de esta misma articulación, vamos a decir de que por parte del esternón, ¿cierto? Si completamos el monito que está acá, tenemos esternón, manubrio esternal, y tenemos el cuerpo del esternón, y asociado a esto, a una carilla cubierta con cartílago articular, ¿cierto?, le vamos a asociar el primer cartílago costal, que podemos verlo aquí en el otro lado, ¿cierto?, como hueso del tórax, como un cartílago perteneciente al esqueleto del tórax. Y tenemos también la primera costilla. Por parte de la clavícula también una articulación de la misma forma, ¿cierto?, en esta articulación de tipo silla de montar, la porción external de la clavícula. Ahora, completamos el mismo esquema que está en la región contralateral. Pero ojo, aparte de estas superficies articulares, ¿cierto?, del esternón y de la clavícula, vamos a encontrar algunos medios de adaptación. Estos medios de adaptación, y vamos a cambiar un poco el color, ¿cierto?, son medios de adaptación que logran compensar la diferencia o la sutil diferencia de forma que existe entre las superficies articulares de ambos huesos. Este medio de adaptación nosotros lo vamos a llamar como un disco interarticular. Ahora, este disco está unido, ¿cierto?, por la parte inferior externa, ¿cierto?, a el primer cartílago costal, ¿cierto?, y por la parte superior está unido más bien a la clavícula. Acá tenemos nuestro disco. La función principal, compensar la diferencia de la forma. Ahora, la participación del primer cartílago costal como primero punto de inserción de este elemento y segundo como participante en la superficie articular es porque también, o es la razón del por qué, esta articulación también se le llama esternocosto clavicular. Cuarto elemento, ¿cierto?, vamos a tener los medios de contención. Aquí los medios de contención, nosotros lo conversamos anteriormente, ¿cierto? Vamos a analizar una cápsula articular. Esta cápsula articular es una cápsula más bien laxa en este sector y que va a cubrir completamente la articulación. O sea, vamos a ver que esta cápsula va a recubrir, ¿cierto?, respetando siempre el límite de nuestro cartílago articular, ¿ya?, del cartílago articular que está recubriendo las superficies. Ahora, sobre esta cápsula nosotros vamos a encontrar otros medios, ¿cierto?, que nosotros llamamos medios de contención, que van a ser los medios de contención llamados ligamentosos. O sea, vamos a tener ligamentos. Estos ligamentos, que sabemos que es una condensación de las fibras, ¿cierto? Algunos se les llaman ligamentos capsulares porque son condensaciones, llamémoslo así, de la cápsula. Los vamos a nombrar y son muy simples nombrarlos porque unen, ¿cierto?, los huesos componentes. En este caso les vamos a llamar ligamentos esternoclaviculares. Estos ligamentos esternoclaviculares los vamos a nombrar de acuerdo a su posición.
uno anterior, otro que los voy a hacer en línea punteada porque está en la parte posterior, se llamará externo clavicular posterior. Y este que dibujamos aquí, ¿cómo lo podrían nombrar ustedes? Yo hago como que estén ustedes, ¿eh? Ustedes deberían, en su casa, ¿cierto? Cuando estén viendo este video, responder, ¿ya? Entonces, yo digo, ¿cómo se llama este ligamento? En su casa ustedes responden esternoclavicular superior. Algunas fibras ligamentosas parten de la clavícula, pasan por la escotadura o esta escotadura yugular o supraesternal y van a tomar inserción en la otra clavícula. A estos ligamentos nosotros les vamos a llamar, o a este ligamento, ligamento interclavicular. Existe un medio de unión o un medio de contención ligamentoso a distancia que parte, ¿cierto?, de un tubérculo que está en la parte inferior o en la cara inferior de la clavícula llamado tubérculo para la inserción del ligamento costoclavicular. Por lo tanto, el ligamento que vamos a incluir aquí es el ligamento costoclavicular, que aquí lo estamos ingresando. Si se fijan, estos elementos que nosotros tenemos aquí los tenemos al otro lado en el dibujo, obviamente un poco más elaborado, pero siempre es necesario que ustedes realicen este esquema. Este es un proceso que ustedes tienen que seguir, por lo tanto háganlo. No crean que porque está mejor dibujado ustedes no pueden hacer lo mismo. Tienen que hacer el esquema para poder fijar, ¿cierto?, el contenido. Ahora, ¿qué otra cosa nosotros vamos a analizar aquí? Vamos a completar este esquema, ¿cierto?, específicamente eh, con, el, con el dibujo un poquito más elaborado, ¿cierto?, con un corte coronal. Vamos a borrar nuestros trazos burdos, ¿cierto? Y aquí podemos ver en un corte coronal, ¿cierto?, a través de un coronal y medio oblicuo, ¿eh? Porque recuerden que el manubrio external está un poco oblicuo hacia atrás. Aquí podemos ver parte del tejido, ¿cierto?, esponjoso, ¿ya?, que está ubicado en el interior del manubrio external y de la clavícula. Y aquí podemos ver nuestros elementos. Vamos a ver si fijamos algo de y vamos a ir nombrando, ¿cierto?, algunos de estos elementos. Por ejemplo, ¿esto qué sería? ¿Qué sería esto? Está aquí. Ahí ustedes le ponen un nombre, ¿ya? Sí, bien, es el disco, ¿ya? Acá tenemos el primer cartílago costal, primera costilla. Aquí podemos observar parte de la cápsula, ¿cierto? Y aquí podemos observar también parte del ligamento interclavicular. Y acá un ligamento a distancia de esta misma articulación, que es el ligamento costoclavicular. Perfecto. Ahora, si nos cambiamos ponemos nuestro trazo, ¿cierto? Y nos cambiamos de imagen y podemos ver aquí, si se fijan, un esquema, ¿cierto?, de lo que nosotros llamamos esquema de movimientos que tiene esta articulación. Vamos a tratar de identificar algunos elementos aquí para poder entender el esquema mostrado. Primero, esto que está aquí, ¿cierto? Vamos a cambiar de color mejor. El rojo está bien, el azul. Tenemos el manubrio external, tenemos acá la clavícula, y acá tenemos algunos ejes, ¿ya? Estos ejes son los que van a estar relacionados con los movimientos de esta articulación. Primero tenemos un eje axial, o también llamado, ¿cierto?, un eje longitudinal, un eje antero-posterior, y aquí tenemos un eje que pasa a través de, ¿cierto?, el centro de la articulación, un eje como más bien transversal, ¿ya?, donde se van a desarrollar los principales movimientos. ¿Cuáles movimientos vamos a analizar aquí? En torno al eje que nosotros llamamos axial, ¿cierto?, vamos a tener movimientos de proyección anterior y de proyección posterior de esta clavícula. Ahora, en algunos textos lo van a encontrar como protracción, retracción, protrusión, retrusión, antepulsión, retropulsión. Hay hartas sinonimias. Yo creo que es muy usado, ¿cierto?, la proyección anterior y proyección posterior, ¿cierto?, de la clavícula. Entonces, primeros movimientos que vamos a analizar de esta articulación: una proyección, ¿cierto?, proyección tanto anterior, ¿cierto?, como posterior, ¿ya? Ahora, en el otro eje, en el eje que nosotros llamamos antero-posterior, este que está aquí, ¿cierto?, vamos a tener un movimiento de elevación, elevación y descenso. Ahora, ¿cómo iría la clavícula aquí? Diría un movimiento de elevación y un movimiento de
descenso. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando el profesor de anatomía nos pregunta, ¿y este ligamento? Y uno no tiene idea, bueno, hace o lleva los hombros hacia arriba y las clavículas están realizando ese movimiento. Ahora, eh, eh, otro movimiento que nosotros podemos ubicar también son movimientos llamados de torsión anterior o posterior de la clavícula. No son movimientos muy amplios, ¿ya? Y están hechos en torno a este eje transversal que pasa por el centro de la articulación. ¿Sí? Bien, tenemos completo entonces, hemos completado, ¿cierto?, nuestra articulación esternoclavicular. Vamos a cambiar ahora el formato, vamos a cambiarnos de articulación y vamos a cambiarnos a la articulación llamada articulación acromioclavicular. Primero, clasificación. La clasificación que nosotros vamos a ver acá es, primero, sinovial. Estamos claros, ¿ya? Segundo, articulación móvil o diartrosis. Diartrosis, perfecto. Y en tercer lugar, una articulación plana, ¿ya? Las superficies articulares están conformadas por, en un sector, y aquí lo vamos a hacer en un pequeño esquema, ¿cierto? La clavícula, en su sector acromial o en su porción acromial, tiene una carilla plana y redondeada, ¿ya? Estamos hablando de superficies articulares. Y por parte de la escápula vamos a tener esta proyección que se llama acromio, que tiene un borde interno y en el borde interno también una carilla redondeada y plana. Tenemos entonces afrontadas estas dos carillas, pero ojo, no son congruentes, ¿ya? No son congruentes en el sentido de que si nosotros trazamos dos líneas, ¿cierto? Dos líneas más bien verticales, ¿cierto? Estas no son paralelas en las superficies articulares, sino que son más bien convergentes en la región inferior, ¿ya? Por lo que esto necesita un medio de, me lo tienen que decir, un medio de adaptación. Y este medio de adaptación va a ser un disco, ¿ya? Ahora, este disco tiene una forma especial, tiene una forma, ¿cierto?, que más o menos pudiésemos eh, eh, ponerla de esa acuñada, ¿ya? Una forma acuñada. ¿Qué función cumple? Primero, la función es compensar, ¿cierto? Es compensar la diferencia, o esta diferencia, o este no paralelismo de la superficie articular, ¿ya? Ahora, dentro de lo que son los métodos de contención, ¿ya? Aquí vamos a tener un medio de contención importante, laxo, ¿cierto?, que vendría a ser nuestra cápsula articular. Vamos a pintarla aquí, vamos a escribirla primero, la cápsula, ¿ya? Y la vamos a agregar en nuestro monito que está acá, en nuestro esquema Prometeo, ¿cierto? Y vamos a agregar esta empaquetadura, ¿cierto?, que está rodeando la articulación. Esta es nuestra cápsula articular. Pero esta cápsula articular está reforzada. Está reforzada por otros medios de contención. ¿Qué otros medios de contención? Usemos un color, eh, este color que le gusta a algunos profesores, ¿cierto? Es un color lila, ¿ya? Sobre la cápsula y bajo la cápsula vamos a tener los ligamentos llamados ligamentos acromio claviculares. Un acromio clavicular superior y un acromio clavicular inferior que es bastante menos denso, ¿cierto?, que nuestro acromio clavicular superior. Ahora, en algunos textos van a encontrar también de que el músculo trapecio, ya en sus fibras superiores, también está llegando acá y tiene una suerte de estabilización también de esta articulación, ¿ya? No es un medio de contención, por decirlo así, ligamentoso, pero se ha descrito también de que existe, ¿ya? Ahora, existen dos medios de unión ligamentoso, vamos a volver a nuestro color moradito, llamados ligamentos coracoclaviculares. Ahora, estos ligamentos coracoclaviculares, y quiero acá realizar el esquema, ¿cierto?, o emular un poco este elemento que está aquí, que ya sabemos que tiene una cabeza muy parecida a la cabeza de un cuervo, por eso el término coracos, ya que significa cuervo, ¿ya? Donde vamos a obtener un par de ligamentos muy importantes, sino vitales para la estabilidad de esta zona, ¿cierto?, que los vamos a llamar ligamentos coracoclaviculares. Y los textos clásicos, coracoclavicular postero interno y antero externo.
En los libros que ustedes van a analizar, un poco más nuevos, van a encontrar, ¿cierto?, un ligamento que tiene una forma, ¿cierto?, de un cono, ¿ya? Lo vamos a llamar ligamento conoides, ligamento conoideo, ¿ya? Y un ligamento mucho más fuerte y más amplio, ¿ya?, que va insertada en la línea trapezoidea de la clavícula hacia la región de la apófisis coracoides, que lo vamos a llamar ligamento, ligamento trapezoide. Entonces tenemos ligamento conoides y ligamento trapezoides. Si los ubicamos en esta zona, ¿cierto? Los vamos a ubicar uno acá, ¿cierto? El ligamento conoides, y el otro es el ligamento trapezoide. ¿Mm? Bien, es bastante simple esta articulación, ¿eh? Si nosotros vamos a complementar nuestro esquema, ¿cierto? Y tratamos obviamente de borrar nuestros trazos, ya burdos trazos, ya para ver la imagen, digamos, elaborada, ¿cierto? Podemos ver aquí y podemos repasar, ¿cierto?, nuestros elementos. Vamos a nuestros indicadores. En rojo, ¿cómo se llama este ligamento? Ligamento, ¿cómo se llama? Ligamento conoides. Y este ligamento trapezoides. Aquí podemos observar la cápsula. Aquí no se notan mucho, pero podemos ubicar nuestros ligamentos, ¿cierto?, acromioclaviculares, tanto superior como inferior. ¿Ya? Bien, impecable. Ahora, dentro de lo que son los movimientos, refresquemos aquí. Movimientos de la articulación acromioclavicular. Recordemos que cuando nosotros analizamos la clasificación dijimos que era sinovial plana. La mayoría de los movimientos de una sinovial plana, ¿cierto?, son movimientos de deslizamiento. Pero estos deslizamientos se pueden realizar de distintas formas, ¿cierto? Y acá tenemos las direcciones, se pueden realizar en forma vertical, en forma antero-posterior, y siguiendo los movimientos, ¿cierto?, torsionales, ¿cierto?, tanto anteriores como posteriores, o de rotación anterior y posterior de la clavícula, ¿ya? Por lo tanto, los movimientos de esta articulación, ojo, recuerden, ojo, son movimientos que van a acompañar a los movimientos de las otras articulaciones. Estamos hablando de la articulación glenohumeral y de la articulación esternoclavicular. Bien, hablando un poco también de algunos eventos que pueden sucederse, ¿cierto?, en lo que es la anatomía o la pérdida de la anatomía, ¿cierto?, de la articulación acromioclavicular. Fíjense bien acá tenemos una lesión bastante fuerte, ¿cierto? Fíjense bien los ligamentos coracoclaviculares. ¿Qué pasó con los ligamentos coracoclaviculares? Ahí están rotos los ligamentos coracoclaviculares. Ahí hay una lesión importante. Ahora, esta lesión, sobre todo de estos ligamentos, hace de que la extremidad superior, llámese la escápula, porque fíjense bien, la apófisis coracoide es de la escápula, el acrómeno es de la escápula. Si yo corto estos ligamentos, la escápula está prácticamente colgando de la clavícula, ¿ya? Por lo tanto, el peso de la extremidad superior, que equivale prácticamente al 10% del peso corporal, no es menor, ¿cierto?, va a arrastrar a la extremidad superior hacia la región inferior, generando en este sector una disyunción. Esa disyunción nosotros la llamamos disyunción acromioclavicular, o es una luxación acromioclavicular, que va a dar algunos signos muy característicos. Si nosotros vemos la silueta de la persona, ¿cierto?, va a haber aquí en la silueta del hombro, fíjense, este es el hombro, aquí viene el resto de aquí está la axila, ¿se fijan? El resto de la extremidad. Aquí se genera un escalón, una tecla, signo de la tecla, ¿ya? O sea, yo presiono aquí y esto baja, ¿ya? Esta lesión es bastante frecuente, sobre todo en deportes de contacto, ¿cierto? Estamos hablando de deportes de artes marciales, ¿cierto? O en el rugby, ¿ya? También se puede producir lesiones bastante agudas y muy dolorosas. Yo en lo personal tengo esta lesión en ambos hombros. Ahora, eh, esta lesión se puede analizar también desde el punto de vista de la imagenología. ¿Cómo es esto? Nosotros podemos cambiar la imagen, ¿cierto? Fíjense bien cómo refresquemos acá, cómo esta lesión la podemos ver en una radiografía.
Fíjense bien, podemos analizar algo de anatomía radiológica muy interesante. Ustedes lo pueden también ensayar en su casa. Nosotros vamos a marcar aquí algunos elementos. Miren, ¿qué sería esto? Sí, ya la conocen ya. ¿Qué sería eso? La clavícula. Perfecto. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Es el acromion, ¿cierto? Normalmente estas deberían coincidir, ¿ya? Y si se fijan acá, no hay coincidencia. Esto es una luxación, ¿ya? Claramente. Ahora, la lesión que existe aquí, bastante fuerte en estos ligamentos y que hace perder la estabilidad de esta articulación. Lesión, como les digo, bastante frecuente. Ahora, dentro de las articulaciones del cíngulo del hombro, tenemos que fijarnos en algunas articulaciones que son nuestra vedette de las articulaciones, ¿cierto?, del hombro, y que es nuestra articulación que se forma entre la escápula, aquí lo vemos, entre la escápula y entre el húmero, ¿ya? Esta articulación nosotros le vamos a llamar articulación glenohumeral debido a que hay una glena aquí, hay una superficie articular, ¿cierto?, la cavidad glenoidea, y vamos a tener también la cabeza del húmero, ¿ya? La cabeza del húmero, y que vamos a ver que hay una diferencia fundamental en cuanto a la extensión o el área de contacto, ¿ya? Primero, chicos, clasifiquemos esta articulación. Esta articulación nosotros la vamos a clasificar primero, una articulación sinovial, ¿ya? Una articulación diartrósica muy móvil, ¿ya? Creo que una de las más móviles del cuerpo, ¿ya? Y es una articulación llamada esférica, ¿ya? Las articulaciones esféricas, o también llamadas articulaciones enartrósicas, ¿ya? Articulaciones esféricas o enartrósicas. ¿Qué pasa con las superficies articulares? En las superficies articulares vamos a tratar de agrandar un poquito este monito. Aquí tenemos una imagen un poco más ampliada, ¿ya? Están dadas por quién primero, por parte de la escápula, ¿ya? Una cavidad glenoidea no fuertemente cóncava, ¿cierto?, cubierta con cartílago articular o hialino, ¿cierto?, donde la parte superior habitualmente es un poco más estrecha que la parte inferior, que es más amplia, ¿ya? Aquí podemos ver de que la parte en posición anatómica, la parte inferior es la que toma más contacto, ¿cierto?, con esta cavidad glenoidea. Y por parte por parte del húmero, ¿cierto?, vamos a encontrar esta cabeza, ¿ya? En la mayoría de los textos sale, ¿cierto?, media esfera, en algunos un tercio, hay variaciones, ¿ya? Cubierto también por un cartílago articular aproximadamente de 1,5 a 2 milímetros de espesor. Ahora, si ustedes se fijan, las superficies articulares que son, ¿no es cierto?, del tipo cóncavo convexo, no coinciden en cuanto a su área. Si se fijan, la amplitud de la cavidad glenoidea, es mucho menor que, ¿cierto?, la amplitud de la cabeza humeral, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Ustedes lo saben. ¿Qué necesitamos? Un medio de adaptación. Ahora, el medio de adaptación que está ubicado aquí es un rodete, ¿ya? También le pueden decir un labrum, ¿ya? ¿Qué es un rodete? Un rodete es un fibrocartílago, ¿cierto?, que está ubicado perisféricamente, ¿ya? Perisféricamente en esta articulación, ¿ya?, que cumple una función esencial, ¿ya? Es un fibrocartílago de ampliación. ¿Qué significa esto? Que el fibrocartílago cumple una función de ampliar la cavidad glenoidea, ¿ya? Lo vamos a ver en otras articulaciones en el futuro, que son las articulaciones más pequeñitas, por ejemplo, las articulaciones que están en los dedos, ¿ya?, que tienen fibrocartílagos de ampliación, pero o tiene la capacidad de rodear, ¿cierto?, la superficie articular glenoidea, aumentando esta área de contacto, ¿ya? Ahora, no es completamente, ¿cierto?, circunferencial, ¿ya? Si nosotros vemos este rodete visto desde, si nosotros fuéramos húmero, ¿cierto?, veríamos este rodete, ¿cierto?, que no está completo. En la parte superior tiene una pequeña interrupción, ¿cierto?, donde vamos a ver de que toma inserción
un ligamento, o sea, un tendón, ¿ya? Que es un tendón bien especial porque es un tendón que pasa o se mete dentro de la cápsula de esta articulación, que es el tendón, ¿cierto?, de la porción larga del bíceps, ¿ya? Lo vamos a ver en una imagen eh, más adelante, ¿ya? Ahora, si nosotros analizamos este rodete y le hacemos un corte, ¿ya? Hacemos un corte y lo miramos a través del corte, vamos a descubrir de que una forma, tiene una forma que la llamamos prismática triangular, o sea, es una forma triangular al corte. Si nosotros tratamos de emular, hacemos un corte coronal en el medio de esta articulación y tratamos de ver la cavidad glenoidea, obviamente que aquí lo voy a hacer, ustedes me van a decir, ¿cierto?, que me voy a apurar un poquito en hacer esto, pero esto es el tejido esponjoso que está en el corte, ¿ya? Y por el otro lado nosotros vamos a ver nuestra cabeza humeral fuertemente convexa. Ahora, nuestro rodete, que es triangular, tiene tres caras, fíjense bien. Una cara, la llamamos cara posterior, ¿cierto?, que es esta que está aquí, es la cara ósea, ¿cierto?, glenoidea, que se adhiere al hueso. Tiene una cara que va a ir unida, y aquí voy a reemplazar, ¿cierto?, voy a adelantar un poquito del trabajo. Tenemos la cápsula rodeando la articulación, ¿ya? Tenemos una cara capsular de este rodete. Y tenemos otra cara, ¿cierto?, que vendría a ser nuestra cara que viene por aquí, ¿ya?, que es la cara libre, ¿cierto?, la cara articular, que está mirando hacia la cabeza humeral, ¿ya? Ahora, obviamente que esto no está expuesto a bastantes traumas también. O sea, esta cabeza se mueve acá e incluso puede lesionar de alguna forma o perimetralmente este, rodete o labrum, ¿ya? Entonces, la articulación glenohumeral posee un medio de adaptación importante llamado rodete o labrum. Bien, refresquemos. Ahora, aparte de los medios de adaptación, vamos a tener que tener, ¿cierto?, en cuenta algunos medios de contención, ¿ya? Estos medios de contención nosotros vamos a comenzar siempre por analizar nuestra, ¿cómo se llama?, nuestra cápsula articular. Ahora, esta cápsula articular, y sobre todo la cápsula de la articulación glenohumeral, es una cápsula extraordinariamente laxa. La laxitud ya es una de sus características principales. Ahora, el por qué es laxa, bueno, es bastante evidente, porque si sabemos que esta articulación es bastante móvil, ¿ya?, tiene que tener también la cápsula la suficiente laxitud para poder, ¿cierto?, estar sometidas a estas fuerzas, ¿cierto?, de tensión que se generan en los grandes movimientos, ¿ya? Ahora, sí, la cápsula es bastante especial, ¿ya? Porque como es una cápsula laxa, habitualmente uno pudiese pensar de que esta cápsula sobra, ¿ya? Fíjense bien aquí como nosotros vemos que la cápsula tiene, bueno, tiene unos límites, está insertada en los límites de la articulación, pero si se fijan, acá la cápsula como que sobra, ¿ya? Esto en realidad no es nada sobra, sino que esto es un repliegue, es un receso, un fondo de saco llamado también, ¿ya? Y que está adaptado así para poder estirarse mucho, ¿ya?, y permitir el movimiento, ¿ya? A esto le llamamos recesos. Habitualmente tenemos dos recesos capsulares importantes, ¿cierto? Un receso capsular axilar, ¿cierto?, en la parte inferior, y un tremendo receso también en la parte anterior, ¿ya? Esos son los dos recesos importantes de la cápsula. Pero no solamente eso, la cápsula además también tiene proyecciones. Una proyección muy importante de la cápsula es una proyección que corre, ¿cierto?, por aquí por la corredera bicipital o por el canal intertubercular, aquí entre los tubérculos menor y mayor del húmero, o también llamados troquín y troquíter, ¿cierto?, que van a acompañar, ¿cierto?, a este tendón que nosotros le llamamos el tendón de la porción, ¿cierto?, de la porción larga del bíceps. Aquí lo vamos a marcar bien, el tendoncito pintadito, ¿ya? Ahora, refresquemos, si nosotros cambiamos esta imagen a una imagen un poco más completa de la articulación, ¿ya?, podemos analizar algunos elementos que ya los vimos antes, ¿cierto?, que esto ya lo vimos recién, ¿ya? Pero fíjense bien que podemos analizar
¿cierto? Aquí la cápsula, fíjense que sobra tanto que llega hasta salirse de ahí. Vamos a ver que estos son lugares de debilidad de la cápsula articular, ya donde esta sinovial puede o la cápsula puede protruir. Ahora, fíjese aquí cómo, ¿cierto? La cápsula tiene este receso, ¿ya? Ahora, aparte de los medios de contención, llamados medios de contención, bien les dije, capsulares, vamos a tener nuestros ligamentos. Los ligamentos en esta articulación no son de mucha importancia. De mucha importancia para la estabilidad, más bien digo, ¿ya? Porque sí son importantes, primero la descripción y como refuerzos capsulares, ¿ya? Estos ligamentos, antiguamente llamados ligamentos de Farabev, ¿ya? Por los clásicos, nosotros les vamos a llamar ligamentos glenohumerales. Ya vamos a tener un ligamento que está ubicado en la parte superior, acá, ligamento glenohumeral superior, glenohumeral medio, ¿cierto? Y un ligamento glenohumeral inferior. Ahora, entre estos ligamentos, que son refuerzos capsulares o también ligamentos capsulares, vamos a encontrar algunas zonas de debilidad, como esta zona que está aquí, ¿cierto? Que se considera como una zona de entrada, ¿cierto? Para un tendón de un músculo llamado tendón del músculo subescapular, ¿ya? Y en algunos textos antiguos, ¿cierto? Llamamos foramen de Weisbrach, ¿sí? Muy importante, ¿cierto? Para la descripción, ¿ya? Ahora, también vamos a tener un ligamento, ¿cierto? Que lo vamos a tener descrito como, que no sale muy bien aquí, pero es un ligamento llamado coracohumeral. Entonces, ¿cuáles son los ligamentos que nosotros vamos a ubicar en la articulación glenohumeral o escapulohumeral? Como refuerzos, ¿cierto? Periféricos de la cápsula. Vamos a tener un ligamento glenohumeral superior, un ligamento glenohumeral medio y un ligamento glenohumeral inferior, más un ligamento llamado ligamento coracohumeral. Existen algunos ligamentos que son ligamentos más bien estructurales, ya que están en el sector, que no ligan, el ligamento viene de ligar, ¿cierto? La escápula con el húmero, sino que más bien ligan la escápula con la escápula. Estamos hablando de un ligamento que forma un espacio que está debajo, ¿cierto?, del acromio, llamado espacio subacromial, ¿ya? Estos ligamentos son el ligamento coracoacromial, que lo podemos ver aquí, ¿cierto? Y tenemos un ligamento que está cerrando una escotadura, ustedes conocen esta escotadura como escotadura coracoidea o escapular, ¿cierto? Que es el ligamento transverso de la escápula. Ligamento transverso de la escápula. Existe otro ligamento que está sobre esta corredera, también llamado ligamento transverso del húmero, ¿ya? Entonces tenemos ligamentos que estabilizan, entre comillas, la articulación glenohumeral y otros ligamentos que son más bien estructurales, ¿ya? Bien, refresquemos. Vamos a poner otra imagen. Fíjense bien aquí en esta imagen, muy interesante desde el punto de vista anatómico. Aquí podemos hacer un pequeño recuerdo de algunos elementos. Vamos a marcar, primero, no quiero mover. Vamos a marcar, dije. Cambiemos tinta. Y vamos a marcar, ¿cómo se llama ese? Ligamento. Bien, transverso. Transverso. ¿Cómo se llama? Vamos a borrar estos cuadritos que están ahí. Ligamento. Recuerden que estos ligamentos son coracoclaviculares, son de esta articulación. Ligamento conoides. Ligamento trapezoides o trapezoideo, ligamento coracoacromial. Aquí tenemos la articulación acromioclavicular con su cápsula y sus refuerzos ligamentosos. Ligamento transverso de el húmero, ¿ya? Fíjense cómo acá nosotros tenemos un diagrama, ¿cierto?, de la sinovial de la cápsula, o sea, la sinovial de la articulación glenohumeral. Fíjense cómo tiene estos recesos, ¿ya? Estos recesos importantes, estas proyecciones, ¿cierto? Una que acompaña al tendón, ¿cierto?, de la porción larga del bíceps. Acá tenemos el receso axilar, ¿cierto? Y aquí tenemos un receso que lo podemos llamar receso subcoracoideo. Bien. Importante. Se forman, o esta articulación tiene algunos movimientos importantes, ¿ya?
Recuerden que es una articulación en artrosis, ¿ya? Así que cuando nosotros hablamos de una articulación en artrosis, hablamos de que esta articulación tiene muchos movimientos. Primero, tenemos un movimiento de flexión, obviamente que va a tener un movimiento de extensión, movimientos de abducción, movimientos de, ¿sí? Ustedes lo saben, aducción, movimientos de rotación. Ahora, la rotación puede ser rotación lateral o medial o rotación interna o externa, da igual como lo nombren, ¿cierto? Y tienen que tenerlo muy claro, ¿sí? El cómo rota, ¿cierto? Tenemos una rotación interna o tenemos una rotación, ¿cierto?, externa. Vamos a tener entonces también una combinación, ¿cierto?, de todos estos movimientos, ¿ya?, que va a ser la llamada circunducción. No circuncisión, esa es otra cosa, circunducción. ¿Y qué es la combinación? Un movimiento que puede describir, ¿cierto?, un movimiento circunferencial, ¿ya? Cuando hacemos ese movimiento, ¿cierto?, cuando, por ejemplo, cuando nadamos, ya generamos un movimiento amplio de la articulación glenohumeral, ¿cierto?, que vendría a ser un movimiento de circunducción, ¿ya? Bien, existen otros elementos propios de la biomecánica, ¿cierto?, de las articulaciones del hombro, lo que llamamos ritmo escapulohumeral, es todos los movimientos que se producen, ¿cierto?, en los distintos tipos de articulaciones ubicadas aquí en el hombro. Así que esto es un poco más complejo, ¿ya? Es un poco más complejo, vamos a hablar de eso un poco más adelante. Bien, chicos, algunas especificaciones. Fíjense bien, refresquemos aquí. Ubiquémonos primero. Tenemos, en primera instancia, hueso escápula por una vista que nosotros llamamos una vista superior, ¿ya? Una vista superior. Podemos ubicarnos un poco. Fíjense bien. Espina de la escápula, espina de la escápula, espina de la escápula. Acromio. Esta es la carilla para la clavícula, recuérdenlo. Acá podemos ver el ángulo superoexterno, supero interno, superomedial, ¿ya? Acá podemos ver la apófisis coracoides. Perfecto. Ligamento transverso de la escápula. Recuerden. Ligamento en sus dos porciones coracoacromial, ¿ya? Recuerden de que acromion con el ligamento coracoacromial llegando a la coracoides, ¿cierto?, van a generar un espacio. Un espacio, ¿cierto?, donde la parte inferior va a estar ubicado acá, si ustedes se dan cuenta, eso que se pierda ya, ¿cierto? Esto es el húmero, ¿ya? Acá tenemos troquín, aquí tenemos surco intertubercular o corredera bicipital y acá tenemos troquíter. El troquíter es un elemento bastante expuesto, ¿ya?, donde llegan algunos músculos que los vamos a ver después, como el músculo supraespinoso, que pasa por este espacio, ¿ya?, el espacio subacromial, y se inserta en el troquíter, ya en la carilla superior del troquíter. Sobre esto nosotros vamos a tener un músculo, ¿ya?, que aquí necesitamos un poco de clavícula, ¿cierto?, para poder insertar un músculo que se llama el músculo deltoides. El deltoides está separado del troquíter por este elemento que está aquí, que es una bursa, ¿ya? Esta bursa, ¿ya?, que es un cojinete, va a impedir el rozamiento entre estos dos planos, ¿ya?, el plano muscular, el deltoides, ¿cierto?, y un plano óseo o estructuras óseas que pueden ser puntos de fricción, ¿cierto?, y que va a estar dividida en una porción subdeltoide y una porción subacromial, ¿ya? Muy importante saber eso, muy importante saber la sucesión de los elementos óseos, de los elementos musculares o tendinosos, ¿cierto? Muy importante este tendón del supraespinoso porque también tiene un fenómeno histológico ahí, es una tierra de nadie desde el punto de vista de la nutrición sanguínea, ¿ya?, lo que también genera lesiones muy tortuosas y muy en el tiempo, crónicas, ¿cierto? Y acá tenemos nuestra bursa subdeltoide, ¿cierto?, subacromial, ¿ya?, ubicada en este espacio subacromial. Bien, una imagen importante también que ustedes deben de conocer es esta imagen que vemos aquí. Miren, esta imagen muy entretenida, ¿ya? Aquí podemos ver algunas bursas también, fíjense bien. Es una imagen lateral, sacamos el húmero estaba aquí,
¿ya? Si lo sacamos, aquí vemos el húmero, ¿cierto? Lo sacamos el húmero. Sacamos el húmero. Ahí está el húmero. Entonces, lo retiramos. Y acá podemos ver cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea, ¿cierto? Con su cartílago articular. Rodete. Rodete o labrum. Fíjense bien, aquí está interrumpido. ¿Por qué? Por el tendón de la porción larga del bíceps. Cápsula articular, receso axilar. Algunos músculos periarticulares que los vamos a ver en el futuro. ¿Ya? No quiero complicarlos con eso. ¿Ya? Pero fíjense bien. Acá tenemos acromion y tenemos la apófisis coracoides. Ligamento coracoacromial. Fíjense el espacio. No es gran espacio. Es un espacio bastante limitado. ¿Ya? Y aquí en ese espacio tenemos las bursas, subdeltoide subacromial, ¿cierto? Y esta subcoracoide. O subescapular también es llamado. Bursa subescapular. Fíjense que el espacio, y aquí pueden haber conflictos de espacio, ¿ya? Inflamaciones, ¿cierto? Edema, ¿ya? Pueden provocar, ¿cierto? Que este espacio se lesione, o sea, se disminuya, ¿cierto? Y pueda generar también algunos elementos o algunos fenómenos degenerativos, ¿cierto? En los elementos vecinos, ¿ya? Formando, por ejemplo, los impingement, ¿cierto? De hombro. Bien, otro elemento importante, otra situación importante, ¿cierto? Aparte de estos elementos subdeltoideos, ¿cierto? Es hablar, vamos a refrescar aquí, hablar de una articulación fisiológica llamada escapulotorácica. Si nosotros analizamos aquí, chicos, la escápula, en la misma vista que estamos recién viendo axialmente, desde arriba, ¿ya? Y tenemos acá el tórax, fíjense bien, acá tenemos los huesos de la columna, partiendo del atlas, ahí tenemos columna ya torácica, unida al esqueleto del tórax, ¿ya? Clavícula. Recuerden que entre clavícula, ¿cierto? Y escápula se forma un ángulo aproximadamente de 60 grados, ¿ya? Vamos a tener un espacio aquí, un espacio entre la escápula y entre el tórax, ¿ya? Ese espacio está completado, ¿cierto? Por algunos planos musculares. Músculos que vamos a ver después, pero quiero adelantarles algo. Adherido a la cara anterior de la escápula tenemos un músculo llamado músculo subescapular, que lo podemos ver aquí en este caso. ¿Ya? Músculo subescapular. Creo que me voy a cambiar de color para que no nos perdamos. Tenemos, cambio de color mágico, sí, acá. Tenemos músculo subescapular en esa línea roja que está ubicada ahí. Y se produce una unión, ¿cierto?, de vecindad con un músculo que parte de la escápula, del borde llamado vertebral o borde medial, y se inserta en el tórax, específicamente las primeras 9 a 10 costillas, cara externa de las primeras 9 a 10 costillas. Ese músculo es llamado músculo serrato. ¿Sí? Ahora, chicos, los músculos, entre el tórax, entre el músculo serrato y entre el músculo subescapular se forma una serie de uniones que generan estos dos espacios que están aquí, ¿ya? Que nosotros vamos a llamar articulación escápulo-torácica, una unión fisiológica. Se mueve, por supuesto, ¿ya? Pero no es como las otras uniones que son sinoviales, ¿cierto? Que tienen líquido sinovial y elementos de adaptación y de contención, ¿ya? Son uniones simplemente, pero tienen movimiento. Así que hay que siempre considerarlas, sobre todo en el movimiento conjunto de la articulación, ¿ya? Acá vamos a ver un esquema, si nosotros alcanzamos a refrescar aquí, vemos un esquema de los movimientos que tiene la articulación escapulotorácica. Fíjense bien, movimientos de elevación, de presión o descenso, movimientos de rotación, ¿cierto? Aquí podemos ver una rotación superior e inferior. Más en nuestro medio se usan los movimientos de basculación, ¿cierto? Basculación externa, basculación interna, y los movimientos de aducción, ¿cierto? Y movimientos de abducción de nuestra escápula, ¿ya? Participan en los movimientos conjuntos del hombro, así que es muy importante que ustedes los conozcan, por eso se los mencionamos, ¿ya? Bien, obviamente que los movimientos del hombro no son así simples como los vemos en la anatomía, son movimientos un poco más complejos, ¿cierto? Y hay que analizarlos también de forma compleja, ¿cierto? Acá tenemos un análisis cinemático, ¿cierto?, de la articulación de hombro que necesita una serie de puntos, ¿cierto?, y muchos movimientos y muchos ejes y planos que registrar. Así que extraordinariamente importante, chicos, no hay que perderlo de vista, ¿ya?
dentro de la descripción de los movimientos de la articulación o de las articulaciones. Recuerden, ritmo escapuloperoneal. Bien, chicos, creo que hemos completado el objetivo, sin antes mencionar algunos antecedentes, un poco de aplicación clínica. Miren, recuerdan esto, ¿cierto? Teníamos clavícula, teníamos escápula, teníamos, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? Húmero, ¿cierto? La cabeza del húmero, la glenoides, coracoides, acromion. ¿Estamos ubicados? ¿Sí? Borramos nuestras líneas y nos pasamos a lo que se llama anatomía, ¿cierto? Radiológica. Mismo elemento, pero ahora nosotros vamos a tener que realizar una marcación. Obviamente que una marcación, ¿cierto? De los puntos que nosotros hemos destacado en nuestra clase. ¿Ya? Primero, fíjense bien, la cavidad glenoidea. Fíjense bien, cavidad glenoidea. Cambiamos de colorcito, ¿cierto? Y acá tenemos, fíjense bien, ¿qué es esto? Cabeza del húmero. Ahora miren lo que les voy a mostrar. Cuando la relación entre las superficies articulares se pierde, ¿ya? Podemos estar, ¿cierto?, en presencia de lo siguiente. Podemos estar en presencia, fíjense bien, ahí tenemos la cavidad glenoidea, ahí tenemos, ¿qué cosa? Tenemos la cabeza del húmero. Por lo tanto, aquí se pierde la relación. Esto es una típica luxación, ¿cierto?, anterior inferior de la articulación glenohumeral. Fácil distinguirlo en una radiografía, o sea, esta imagen no se la pueden perder de vista. Pero alcanzamos también a notar de que el hombro, la silueta, ¿cierto?, de las partes blandas también genera, ¿cierto?, un detalle, ¿ya? Este hombro es un hombro que viene aquí vamos a bajar el cuello, la clavícula, ¿cierto? Y el hombro no es redondito, ¿ya? ¿Por qué no es redondito? Vamos a hacer un esquema. Este es un hombro normal, la silueta de un hombro normal. Fíjense ahora, voy a borrar esas líneas. El hombro en una luxación queda cortado, en achadura, en charretera, como se llama. Este hombro es muy... O sea, si viene esta persona gritando, ¿cierto?, gritando algunos improperios, ¿cierto?, sapos, culebras y demás, ¿ya? Y tiene después de una caída, ¿cierto?, en un deporte, o qué sé yo, no todas las luxaciones son producidas por traumas grandes, algunas personas se producen por pequeñas cargas, ¿cierto?, y se luxa igual. Pero en esta luxación traumática, ¿cierto?, la persona está con mucho dolor, ¿ya? Y segundo, va a tener una deformación característica, ¿ya?, llamada hombro en charretera, ¿cierto?, o en achadura. Fíjense bien cómo está cortado casi en ángulo recto, ¿ya? Muy importante, chicos, no olvidar que siempre la anatomía está acompañada de la anatomía imagenológica, la anatomía radiológica, que debe estar presente siempre en, ¿cierto?, práctica clínica habitual. Nos vemos en la próxima entrega, que sería de articulación de codo en un futuro cercano, si Dios así lo permite. Nos vemos.